con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eh, y es importante entender también o recordar que el corazón y el pulmón anatómicamente son dos órganos separados, diferentes, pero funcionalmente son un único órgano. O sea, el corazón y el pulmón funcionalmente es un solo órgano. Tan es así que los trastornos que puedan ocurrir en el corazón a la larga van a afectar al pulmón y viceversa. Los problemas que afectan al pulmón a la larga van a afectar al corazón. Y esta unidad funcional, corazón-pulmón, tiene el punto de unión, el punto de convergencia, que es el capilar pulmonar, ¿no? Entonces, el capilar pulmonar, que es el que rodea al alveolo, ¿no? Toda esta maraña de vasos pequeños, es el lecho capilar y cada uno de estos pequeños vasos es un capilar pulmonar, es el que rodea al alveolo y es el punto de convergencia entre el corazón y el pulmón, ¿no? Le llega al alveolo, ¿no? La sangre que sale por la arteria pulmonar es sangre pobre en oxígeno, le llega sangre desoxigenada hacia el capilar hasta llegar a la última parte del capilar pulmonar y ahí es donde a través de la membrana capilar se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? La sangre desoxigenada va a liberar CO2 y va a recuperar oxígeno y el capilar va a continuar ya con todo eso antes de llegar al alveolo con sangre desoxigenada, es el lecho precapilar, ¿no? Y una vez que se produce el intercambio gaseoso, en el capilar también se va a enriquecer de oxígeno y de ahí en adelante se va a llamar el lecho postcapilar, que va a llegar sangre oxigenada, rica en oxígeno, a través de las venas pulmonares va a llegar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y va a ir al resto de los órganos llevando sangre rica en oxígeno, ¿no? Entonces, más o menos este sistema, este circuito, nos hace entender que cualquier problema que pueda ocurrir en el corazón, en este caso, por ejemplo, en las válvulas, para dar un ejemplo específico, tiene que repercutir de una u otra manera en la unidad funcional en el capilar, ¿no? Y va a explicar mucho de los síntomas cardiovasculares. Ya hemos visto, ¿no? Cuáles son, siempre la integración de imágenes es muy importante, ¿no? Aquí tenemos imágenes de presión, de volumen, asociadas a ¿qué se llama? La presencia de los fluidos cardíacos, ¿no? Para poder entender más o menos en el ciclo cardíaco qué es lo que sucede con el corazón, ¿no? Entonces, es importante siempre recordar esto porque nos va a ayudar mucho a entender de los problemas cardiovasculares. Por ejemplo, a ver, Fiorella Álvarez. Sí, doctor. Fiorella, a ver, dime, mirando el gráfico, porque ya esto es sentido común simplemente, ¿no? La fase sistólica, ¿qué componentes del electrocardiograma constituyen o pertenecen a la fase sistólica del ciclo cardíaco? La eyección. ¿Cómo? La eyección. No, o sea, ¿qué componentes de la sístole del electrocardiograma, o sea, qué componentes del electrocardiograma pertenecen a la sístole? Milagros. Sí, doctor. ¿Qué componentes del electrocardiograma corresponden a la fase sistólica? La onda P. ¿No están viendo el gráfico?
¿No vemos el Sí, gráfico? doctor. Por eso, o sea, el sentido común, ahí está el gráfico. Ayer ya hemos conversado algo. Damaris, Chambi, La onda QRS, el complejo QRS, ¿qué más? Sigue mirando el gráfico. la onda T, Correcto. De sentido común. De sentido común. Si nosotros nos aprendemos las cosas, deducimos las cosas por sentido común, se nos va a quedar más que aprenderlas de memoria. Sístole, habíamos dicho que la sístole tiene dos componentes, el tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo eyectivo total, ¿no? Entonces, estos dos componentes, si uno los compara con el electrocardiograma, coincidimos que el complejo QRS, ¿no?, coincide con el tiempo de contracción isovolumétrica, que pertenece a la sístole, y que el segmento ST y la onda T también corresponden a la fase eyectiva, ¿no? Y acá está incluso con las letras respectivas, ¿no? En ese sentido, a ver, Carlos Crispín, Sí, doctor, presente. ¿cómo estás? ¿Qué componentes del electrocardiograma corresponden a la diástole? La onda P ¿Qué más? y complejo QRS. No, pues si acabamos de decir que el QRS pertenece a la fase sistólica. Maricielo, Sí, doctor. Mm, la onda P y mm, el segmento Q, el segmento K. no. O sea, es el final de la onda T. El final de la onda T corresponde al tiempo de relajación isovolumétrica, la primera fase de la diástole, y la onda P, que corresponde a la última fase de la diástole, ¿no?, que es la contracción auricular. Primero, observen, primero ocurre un fenómeno eléctrico y después un fenómeno mecánico, ¿no? Si uno observa, está mirando, pues le digo, miren el gráfico, la onda P, o sea, ocurre primero el fenómeno eléctrico, se produce la onda P en el electrocardiograma y unos milisegundos después se produce la contracción del músculo auricular, se produce la contracción auricular, ¿no?, que se llama el fenómeno mecánico. O sea, primero tiene que ocurrir un fenómeno eléctrico para que ocurra un fenómeno mecánico del corazón, ¿no? Entonces, la diástole ocurre al final de la onda T más la onda P. Entonces, en el medio, entre la onda T y la onda P, va a ocurrir la fase de nado rápido, la fase de nado lento, las otras dos fases, ¿no? Entonces, es sencillamente mirar el gráfico, ¿no? Con esto también podemos determinar cuáles son los ruidos fisiológicos en el corazón, ¿no? ¿Cuáles son los ruidos fisiológicos en el corazón? Cris, Sí, doctor. ¿cuáles son los ruidos fisiológicos en el corazón? Bueno, están los... A ver, espérenme. Cuando la sístole y la diástole. Los ruidos, hija, ¿cuáles son los ruidos? O sea, la sístole y la diástole son ruidos. ¿Cuáles son los ruidos cardíacos fisiológicos? O sea, usted se refiere al cierre de la aurícula ventricular y porque al inicio de la sístole, o no lo entiendo, o el primero, segundo, tercer ruido cardíaco. Claro, pues ¿cuáles son los ruidos? ¿Qué se llaman eso que me has dicho? Primero, segundo, ¿qué se llaman?
Ruidos, te Mm, estoy preguntando eso. ¿Cuáles son los ruidos fisiológicos? el primero, el segundo y el tercero, Ok, está bien. El porque el primero y cuarto el es segundo, patológico. claro, el primero y el segundo son ruidos fisiológicos, ¿no? El primero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es el cierre de las sigmoideas. El tercer ruido es fisiológico, pero no se escucha con el estetoscopio. El tercer ruido se puede escuchar, si vale el término, a través del fonocardiograma. Porque si nosotros escuchamos el tercer ruido con el estetoscopio, eso ya es patológico. Un tercer ruido audible es patológico, es patognomónico de insuficiencia cardíaca incluso. Ok, doctor. ¿Ok? Daniela Manrique, Sí, doctor. el tercer ruido cardíaco, ¿con qué fases de la diástole coincide? El tercer ruido, bueno, se produce en el llenado rápido ventricular, doctor. Correcto, en la fase de llenado rápido se produce una vibración de la pared ventricular y eso se puede escuchar con el fonocardiograma en forma fisiológica. Pero cuando escuchamos el tercer ruido con el estetoscopio, es producido por un ventrículo mal relajado en el cual choca la fase de llenado rápido, o sea, el flujo, la mayor cantidad de sangre que pasa de la aurícula hacia el ventrículo choca con un ventrículo mal relajado y se va a escuchar la vibración que se va a producir como tercer ruido, que es patognomónico de insuficiencia cardíaca. Daniela eres, ¿no? Sí, doctor. Leticia, Sí, doctor, presente. ¿quién produce el cuarto ruido? Se da al final de la diástole ventricular, doctor. Al final de la diástole, correcto. ¿Con qué coincide? Em, ¿Cómo, doctor? ¿Con qué fase de la diástole coincide? Claro, justo es el final de la última fase, doctor. ¿Cuál es esa fase, pues, hija? Adrián Obando, Presente, doctor. ¿el cuarto ruido con qué fase de la diástole coincide? Mm, Con la eyección. ¿Cómo? Con la eyección. La diástole, en la diástole de dirección. Ah, Gianfranco Rondón. no, sería con Gianfranco Rendón. Sí, doctor. ¿Con qué fase de la diástole coincide el cuarto ruido? Eh, Coincidiría con la sístole auricular. Correcto, con la sístole auricular. Con la sístole auricular. Normalmente no se escucha cuarto ruido. El cuarto ruido siempre es patológico. Entonces, cuando hay una contracción auricular, si no produce un ruido es que esta contracción se va a producir sin ninguna interferencia por delante de la aurícula, ¿no? Y si va a producir un ruido esta contracción auricular, significa que va a tener una obstrucción por delante de la aurícula para que se produzca una contracción enérgica y pueda producir ese ruido. Entonces, como ven en el gráfico, es interesante que puedan interactuar imágenes, entender las gráficas, porque si esto lo pueden deducir
la patología cardiovascular es sencilla de entender. ¿Ok? Entonces, en el examen cardiovascular ya habíamos visto, me imagino que han visto, porque me han dicho que han hecho examen cardiovascular, que algunos elementos nos ayudan a orientar el posible diagnóstico de los pacientes. Por ejemplo, este paciente que tiene una facies típica, ¿no? Con una rubicundez, por ejemplo, en la punta de la nariz y en los pómulos, eso se llama chapalete mitral y es muy común en los pacientes con estenosis mitral. Y esto se produce por congestión venosa a nivel facial, que es muy común en los pacientes con estenosis mitral. Entonces, la facies nos puede ayudar a orientar, pero el que nos va a orientar más a hacer un diagnóstico definitivo es la auscultación. Entonces, cuando uno ausculta, por ejemplo, en los pacientes con estenosis mitral, hace un examen auscultatorio a nivel del cuarto espacio intercostal, o sea, en el ápex, ¿no? Se lo coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo. Esa posición del paciente de cúbito lateral izquierdo se llama la posición de Pachón. Con esa posición nosotros logramos luxar el corazón, se desplaza hacia el ápex y podemos escuchar muy bien los ruidos cardíacos, ¿no? En el caso del que el paciente tiene estenosis mitral, entonces ya sabemos que cuando vamos a escuchar un soplo tenemos que situarnos en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra este soplo. Entonces es el primer paso que uno debe dar cuando hace una auscultación cardíaca, cuando escucha un soplo. El ruido que yo estoy escuchando, en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra. Ya habíamos visto, ¿no? Que hablamos de sístole cuando se encuentra entre el primer y el segundo ruido, y hablamos de diástole cuando el soplo se puede encontrar entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Entonces, en la estenosis mitral vamos a escuchar un soplo entre el segundo y el primer ruido cardíaco en la diástole. Entonces ahí está lo que les había hace un momento, les había comentado, ¿no? Que va a haber una obstrucción al pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo en la diástole. Entonces, y esto es producido por una enfermedad generalmente en la válvula mitral, ¿no? En nuestro medio, la principal causa de estenosis mitral sigue siendo la fiebre reumática, ¿no? Que produce un engrosamiento de los velos de la válvula mitral y como consecuencia de ello se va a producir una cicatrización y a la larga va a producir una estrechez de la apertura de la válvula mitral, ¿no? Y esta estrechez de la válvula mitral va a producir algunos ruidos característicos en el examen auscultatorio. Primero, va a producir un chasquido de apertura, ¿no? ¿Quién produce el primer ruido cardíaco? Por la sístole ventricular. No, ¿quién produce el primer ruido cardíaco? No, chicos, tienen que... Cuando se cierra. ¿Cuándo qué? Cierre de las válvulas auriculoventricular y tricúspide. Correcto. El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de la válvula auriculoventricular. Cuando un paciente tiene estenosis, aquí se va a escuchar un ruido, pero a la apertura de las válvulas auriculoventriculares, porque estas válvulas están engrosadas. O sea, que se va a escuchar un chasquido de apertura casi inmediatamente después del segundo ruido cardíaco, ¿no? Porque el segundo ruido cardíaco se produce cuando está acabando la sístole, ¿no? Se produce el cierre de las válvulas las válvulas sigmoideas, eso es el segundo ruido cardíaco, ¿no? Y cuando se abre las válvulas auriculoventriculares, normalmente no produce un ruido, pero cuando el paciente tiene una estenosis mitral va a producir un ruido. Chasquido de apertura mitral. Entonces, lo primero que vamos a escuchar es un chasquido de apertura mitral. O sea, se abre la válvula y va a producir un ruido, porque son velos gruesos,
medios calcificados, que al abrirse van a producir un ruido patológico, y ese es el chasquido de apertura mitral. Posterior a cuando se abre la válvula, en este caso la válvula mitral, se va a producir el pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, y eso es lo que va a producir el soplo diastólico, que es un soplo de rodamiento mitral, ¿no? Que va a producirse este soplo va a tener una mayor intensidad al final de la diástole. ¿Qué ocurre al final de la diástole? ¿Qué fase? Vamos, chicos, ¿qué fase ocurre al final de la diástole? La contracción auricular. Correcto. Entonces, como el agujero de pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo está reducido, ¿no? Entonces la aurícula no se termina de vaciar en un paciente con estenosis mitral. Cuando es un paciente que la apertura es normal, pues la mayor cantidad de sangre pasa en la diástole temprana, ¿no? La mayor cantidad de sangre pasa durante la fase llenado rápido y durante la fase llenado lento. Esa es diástole temprana. Cuando hay estenosis mitral, como el agujero es pequeño, esa mayor cantidad de sangre no logra pasar durante la diástole temprana, lo va a tener que hacer en la diástole tardía, ¿no? En la última fase de la diástole, durante la contracción auricular. Es por eso que se va a producir una contracción auricular enérgica, fuerte, para pasar y terminar de pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Eso se llama refuerzo presistólico, ¿no? Y el primer ruido cardíaco, como son válvulas engrosadas, van a producir un ruido fuerte, ¿no? Que es típico en el paciente con estenosis mitral. Entonces, el paciente que tiene chasquido de apertura mitral, el retumbo, el soplo diastólico de rodamiento, el refuerzo presistólico y el primer ruido cardíaco, eso recibe un nombre en la estenosis mitral, y eso se llama ritmo de Durosies. O sea, cuando el paciente tiene estenosis mitral y tiene estos 4 componentes, podemos decir el paciente está en ritmo de Durosies. Si ustedes le dicen eso a cualquier médico, se entiende que ese paciente tiene chasquido de apertura, el soplo de rodamiento mitral, el refuerzo presistólico y el primer ruido fuerte. Ese es ritmo de Durosies. ¿Está claro? ¿Se entiende? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Hablen, chicos, hablen. O sea, me estoy esforzando al máximo para que puedan entender algo que es difícil si no tenemos el paciente al lado. Entonces, si el paciente tiene estos 4 componentes, eso se llama ritmo de Durosies. Muy bien. Ayer hemos expuesto el tema de alteraciones en la evaluación del pulso venoso. Han hablado de fibrilación auricular. ¿Qué creen que sucede si el paciente tiene estenosis mitral y está en fibrilación auricular? Deducción. Ay, perdón, doctor, justo le quería hacer una pregunta. A ver, dime. O sea, usted dice que en estenosis mitral hay aumento de la intensidad del primer ruido, pero este es permanente. Claro, ¿verdad? así es, sí. ¿Y Ajá. en fibrilación auricular es intermitente? Sí, el primer ruido es variable, se llama, ¿no? El primer ruido es cambiante, se llama cuando hay fibrilación auricular. Es una característica. Otra, ¿qué es lo que sucede? Además de eso, en el paciente que tiene fibrilación auricular y tiene estenosis mitral. ¿Qué más creen que pasa? Ayer han expuesto muy bien el tema de alteraciones en el pulso venoso, ¿no? Ya han hablado de fibrilación auricular. Ahora apliquen lo que han leído aquí. ¿Qué sucede con el paciente que tiene estenosis mitral
y tiene fibrilación auricular. ¿Cuál de los componentes del ritmo de Durosies desaparece? El chasquido de apertura. No. ¿Qué sucedería pues en la fibrilación auricular? Doctor, en la fibrilación auricular no se da una buena contracción auricular. Correcto, no es que no se da una buena contracción, no hay contracción auricular. Y si no hay contracción auricular, ¿cuál de los componentes del ritmo de Durosies no va a estar presente en un paciente fibrilado con estenosis mitral? ¿El refuerzo presistólico? Correcto. ¿Cómo te llamas? María del Cielo. María del Cielo y de las Vírgenes. Muy bien. El refuerzo presistólico. Porque hemos dicho que el refuerzo presistólico se produce por una contracción auricular enérgica. Si el paciente tiene fibrilación auricular, no tiene refuerzo presistólico. Si no tiene refuerzo presistólico, no podemos hablar de ritmo de Durosies. El paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular no tiene ritmo de Durosies. Soy enfático en esto porque esa es pregunta de examen. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor. Espero Sí. que sí. Muy bien. Entonces, este chasquido de apertura, mientras más pegado se presente al segundo ruido, más severa es la estenosis mitral, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que tiene una estenosis mitral leve, el chasquido de apertura está separado del segundo ruido, el soplo de rodeamiento mitral se produce un soplo más o menos intenso durante la fase diastólica temprana, se deja de escuchar, y en la diástole tardía, o sea, en la contracción auricular, el refuerzo presistólico hace que se note más fuerte el soplo. Si tiene esas características, decimos que es una estenosis mitral leve. Si el chasquido de apertura está más pegado al segundo ruido, ¿no?, el soplo de rodamiento mitral es holodiastólico, ese paciente tiene una estenosis mitral severa. ¿Está claro? Espero que sí. Sí, doctor. Escuchen Doctor, este y soplo. Quiero que escuchen. Este es el soplo de estenosis mitral. Doctor, me parece que está desactivado el audio de su equipo. ¿No escuchan? ¿Y cómo yo escucho acá? ¿Cómo activo el audio entonces? Doctor, para activar audio tiene que tener la aplicación en su computadora. ¿Tengo que hacer qué? Tiene que descargar la aplicación. ¿Qué aplicación, madre? Porque el Teams no transmite el sonido del video. Sí, doctor, Antes de pero la compartir, tiene que aplicación. habilitar compartir audio. ¿Cómo? Antes de compartir, ahí sale una
una bolita que se cambia de dirección donde se dice compartir audio del equipo. Voy a salir, porque si no, esto no tiene gracia. Dejo de compartir. Ya. Ahora, cuando voy a compartir, ¿qué tiene que salir? Incluir sonido del equipo. No, pero no me sale, o sea, de frente me sale lo que están viendo ahorita, ¿no? Me dice presentando, ceder el control, detener la presentación. Esa pestañita ¿Cómo? negra, hágale clic en el cuadrito que tiene al lado de ceder control. Allá, este de aquí. Ahora sí. Ahora parece que sí, ¿no? Vamos a ver. Si no, no tiene ninguna gracia, chicos. ¿Eh? No tiene ningún sentido hacer la clase así. A ver. Por favor, dígame que escuchan. Sí, se escucha. Pues aquí el rodamiento es un rodamiento holodiastólico. Todo el tiempo se escucha el sonido. El chasquido de la apertura está pegado al segundo, muy pegado. Ya se cuenta que hay que comparar un cinturón, pero solo aquí es holodiastólico. Entonces eso hace que decir, clínicamente este paciente con estenosis mitral sí. ¿Y qué podemos decir sobre los síntomas? ¿No? Hay una obstrucción al pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. La cantidad de sangre en el ventrículo está reducida, ¿no? Porque la estenosis mitral no va a permitir que pase toda la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Y al tener un volumen sanguíneo disminuido en el ventrículo, la amplitud del pulso va a ser reducida, ¿no? Entonces los pacientes con estenosis mitral van a tener un pulso parvus y tardus. Ya saben a qué me refiero cuando digo parvus y tardus. Estos pacientes van a tener disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando hay estenosis mitral, el pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo está reducida, o sea, se queda sangre todavía dentro de la aurícula, no termina de pasar nunca toda la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces esta aurícula izquierda que está todavía llena de sangre, porque no termina de pasar hacia el ventrículo, va a tener una presión incrementada, ¿no? Y esta presión de la aurícula izquierda se va a transmitir hacia las venas pulmonares y se va a transmitir hacia el lecho postcapilar, ¿no? Va a tener una presión incrementada del lecho postcapilar y a nivel del capilar pulmonar se va a producir un intercambio gaseoso esforzado, limitado, por lo cual el paciente al hacer actividades cotidianas como caminar rápido, subir gradas, se va a agitar, disnea de esfuerzo. La estenosis mitral va avanzando con el tiempo, el orificio, el área valvular mitral se va a reducir cada vez más y la disnea se va a presentar cada vez con menos esfuerzo, al tender la cama, al peinarse. Va a llegar un momento que el paciente va a estar en ortopnea, ¿no? Le han hecho, ¿qué significa ortopnea? ¿Saben? El paciente va a estar en ortopnea. Entonces estos signos están en relación directa a la severidad de la enfermedad. Va a llegar un momento que el paciente va a tener expectoración hemoptóica. ¿Y por qué se produce expectoración hemoptóica? Porque la presión incrementada a nivel del lecho postcapilar va a hacer que las venas bronquiales se dilaten, ¿no? Van a estar dilatadas, como sucede
en las varices de los miembros inferiores, cuando, por ejemplo, el paciente tiene una presión intraabdominal incrementada, el drenaje de las venas de las piernas no se produce, eso hace que haya una hipertensión en las venas de las piernas, hace que las venas se dilaten y se vuelvan varicosas, ¿no? Igual sucede con las venas bronquiales en el pulmón. Estas venas, por la presión en el lecho postcapilar incrementado, se van a dilatar, ¿no? Van a producir venas varicosas, y cuando el paciente haga un esfuerzo, como por ejemplo al toser, estas varices se pueden romper, el contenido sanguíneo va a caer dentro del alveolo y el paciente va a tener tos con expectoración hemoctónica. Entonces, el paciente con estenosis mitral tiene en el examen del pulso un pulsus parvus y tardus, aqueja de disnea de esfuerzo, que está en relación directa a la severidad, a mayor estenosis de la válvula mitral, disnea a menos esfuerzos, y el paciente puede tener una tos con expectoración hemoctónica, ¿no? La contraparte de un paciente con estenosis mitral es el paciente que tiene insuficiencia de la válvula mitral, ¿no? La insuficiencia de la válvula mitral, o sea, la válvula no cierra completamente y va a haber un pasaje de sangre del ventrículo hacia la aurícula. En el caso de la válvula mitral, del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Jimena Vilca. Sí, doctor. A ver, Jimena, dime, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se produce el soplo de la insuficiencia mitral? Una fase de contracción. ¿Y la contracción ocurre en qué fase del ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco solo tiene dos fases. Vamos, chicos, vamos, es deducción lógica. La sístole. En la sístole, correcto. O sea, si está contrayéndose el ventrículo, va a tener la válvula mitral insuficiente, entonces la sangre y la contracción va a salir por la aorta y parte va a regresar por la válvula mitral insuficiente. Entonces ese ventrículo va a tener una sobrecarga. ¿Por qué? Porque en la diástole siguiente va a recibir la sangre que normalmente le venía más lo que había regresado pues hacia la aurícula. Entonces el volumen a nivel auricular es mayor. Cuando pasa de la aurícula hacia el ventrículo es un volumen incrementado y eso va a hacer que crezca el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener un choque de punta desplazado. Me imagino que eso ya lo han hecho, ¿no? Eso es examen físico, ¿no? Entonces en el examen físico, cuando uno quiere ver el choque de punta va a estar desplazado. ¿Qué quiere decir desplazado? A nivel del quinto espacio intercostal y hacia la línea axilar anterior o la línea axilar media. A ese lado se desplaza el choque de punta por crecimiento del ventrículo izquierdo. Si uno palpa esa zona, va a sentir un frémito. ¿Qué es frémito? Vamos, chicos, vamos. Geraldine, ¿qué es frémito? Doctor, son las vibraciones de la pared torácica cuando se detecta al palpar sobre los focos de auscultación, donde hay soplo. ¿Pero quién lo produce? ¿Quién produce el frémito? Uy, me agarró. ¿Cómo que te agarré? ¿Quién produce el frémito? ¿El corazón, doctor, debido al paso de la sangre? El soplo, pues, produce el frémito. O sea, el soplo produce el frémito. Los soplos de alta frecuencia producen el frémito. Los soplos de alta frecuencia son los soplos sistólicos. Si uno compara un soplo sistólico con un soplo diastólico, los soplos sistólicos son de alta frecuencia.
y los que pueden producir frémito, que es la palpación del soplo, es ese ronroneo que se escucha en el pecho, en el corazón. Ese es el frémito producido por el soplo de alta frecuencia, que son sistólicos. Y generalmente, pues, los soplos de insuficiencia mitral ocurren primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, durante la sístole, ocurren durante toda la sístole. O sea, son soplos pansistólicos, holosistólicos, ocurren durante toda la sístole. A ver, escuchen. ¿Cómo escuchan el soplo? ¿Quién me puede escribir qué está escuchando? Es un soplo holosistólico. Holosistólico. En barra se le llama, en barra. Es un soplo de alta frecuencia. Si el paciente es delgado, probablemente se puede escuchar, se puede sentir el freno. El volumen sanguíneo en la aurícula está incrementado, porque la aurícula izquierda recibe la sangre que normalmente le llega por la vena cava superior y la vena cava inferior, más lo que regresa del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en la diástole, cuando pasa del ventrículo hacia el ventrículo, ¿qué es esto? Parece que tercer ruido cardíaco. Entonces es común escuchar un tercer ruido cardíaco en el paciente con insuficiencia mitral. Ese es signo de severidad en la insuficiencia mitral. Si escuchamos tercer ruido en la presencia de un paciente con insuficiencia mitral, esa insuficiencia mitral es severa, de severidad, ¿no? Los exámenes de imágenes, como la ecocardiografía, nos ayudan mucho en la valoración de los pacientes con insuficiencia mitral. Por ejemplo, esta imagen que ven, ¿no? Acá arriba está el ventrículo izquierdo, acá abajo está la aurícula. Comparen el tamaño del ventrículo con el de la aurícula es mayor que la del ventrículo, y este flujo azul que ven es la regurgitación, producto de la insuficiencia de la válvula mitral, que se produce esta regurgitación cuando el ventrículo está en sístole. Observen cómo se contrae el ventrículo, y cada vez que se contrae aparece la flama azul de la insuficiencia mitral. Entonces, estos pacientes con insuficiencia mitral van a tener como signo disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta aurícula dilatada va a tener una presión incrementada dentro de la aurícula. Esa presión incrementada en la aurícula se va a transmitir hacia las venas pulmonares, y esto se va a transmitir al capilar pulmonar. Entonces, el intercambio gaseoso a nivel del capilar pulmonar está dificultado, es trabajoso. Entonces, el paciente va a tener disnea de esfuerzo. Mientras menos esfuerzo haga el paciente para tener disnea, como tender la cama o peinarse, el grado de hipertensión a nivel del capilar pulmonar es mucho mayor. Estos pacientes, como son enfermedades crónicas, porque este paciente ha pasado por una insuficiencia mitral leve, ha pasado por una insuficiencia mitral moderada, ha pasado por una insuficiencia mitral severa, con el tiempo desarrollan hipertensión pulmonar. ¿Qué significa eso? Que la presión incrementada en el lecho postcapilar en las venas pulmonares ha llegado al capilar y ahora se ha trasladado al lecho precapilar, y es donde se desarrolla hipertensión pulmonar. Entonces, hay maniobras que nos permiten identificar en forma precisa el soplo que estoy escuchando. ¿Por qué necesitaríamos de una maniobra? Porque el soplo de insuficiencia mitral se parece mucho auscultatoriamente al soplo de insuficiencia tricuspidia. Entonces, cuando uno escucha con estetoscopio, no va a saber
si estoy escuchando el soplo de insuficiencia mitral o un soplo de insuficiencia tricuspida, porque tienen las mismas características semiológicas auscultatorias. Entonces tenemos que valer de maniobras. Se usa la maniobra de Valsalva. ¿En qué consiste la maniobra de Valsalva? Al paciente se le dice que puje, y cuando puje el paciente, el soplo de insuficiencia mitral se incrementa. O sea, la intensidad del soplo de insuficiencia mitral se incrementa. Si eso ocurre con la maniobra de Valsalva, yo puedo decir, este soplo que estoy escuchando, que es un soplo pansistólico, es un soplo de insuficiencia mitral. La estenosis aórtica es otro soplo de alta frecuencia, son soplos sistólicos que se producen por una estrechez de la válvula aórtica. Generalmente la estrechez de la válvula aórtica en nuestros tiempos es más común la degenerativa, ¿no? Cuando es una lesión aislada de la válvula aórtica es degenerativa, ¿no? Por la edad. Si yo encuentro un paciente con estrechez de la válvula aórtica y además tiene compromiso de la válvula mitral, la etiología de ese paciente es una fiebre reumática, pero las lesiones aisladas de la válvula aórtica son generalmente degenerativas. Van a producir como el soplo durante la sístole. Miren el gráfico, es un AJME, ¿no? A medida que se va contrayendo el ventrículo izquierdo va aumentando la presión, entonces llega un AJME y cuando llega ese AJME el ventrículo comienza a relajarse y comienza a caer la presión a nivel que se llama de la aorta, ¿no? Entonces esa característica de tener un AJME y un ascenso de la presión, un AJME y un descenso, va a hacer que el soplo sistólico de la estenosis aórtica sea creciendo y decreciendo, a diferencia de los soplos solo sistólicos en barra de la insuficiencia mitral. Este soplo de la estenosis aórtica es romboidal, ¿no? Romboidal. ¿Y qué pasó con este video? ¡Fuck! Ahí está. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, sístole. El soplo del estenosis mitral, que es romboidal, puede ser motosistólico al principio de la sístole, mesodiastólico, mesosistólico o telesistólico. Si el soplo se produce a nivel protosistólico, el soplo de estenosis aórtica es más severo. Mientras más pegado, más ruido se encuentra el soplo, el grado de estenosis aórtica es más severo. ¿Cuáles son los síntomas de nuestro paciente? Va a tener disnea de esfuerzo, ¿no? Ese paciente va a tener igual una presión a nivel capilar incrementada. En este caso va a ser por disfunción diastólica, la presión del capilar se incrementa. El paciente va a tener angina de pecho al esfuerzo en algunos casos. El paciente va a tener síncope de esfuerzo en otros casos y va a tener frémito en el cuello como signo en el examen físico, ¿no? O sea, va a tener el paciente, volviendo a las características clínicas, el paciente de estenosis mitral, de estenosis aórtica, puede tener insuficiencia cardíaca, puede tener angina de esfuerzo o puede tener síncope. Y eso lo cataloga en una regla que se llama la regla de los 50, ¿no? La regla de los 50. ¿Qué significa la regla de los 50? Que el 50% de los pacientes con estenosis aórtica que tienen angina de pecho al esfuerzo y no reciben tratamiento, el 50% va a fallecer a los 5 años. Si el paciente tiene síncope de esfuerzo en presencia de una estenosis aórtica, el 50% de los pacientes va a fallecer si no se le da tratamiento a los 3 años.
Si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca en el contexto de una estenosis aórtica y no recibe tratamiento, el 50% va a fallecer a los 2 años. Esas son las características clínicas de los síntomas del paciente. Al examen vamos a encontrar un frémito en el cuello, ¿no? Ya saben qué es frémito. El examen de pulso va a tener un pulso igual, una obstrucción en la válvula aórtica, el volumen sanguíneo en la aorta va a ser reducido, va a ser un pulso parvus y tardus, ¿no? Que denota pues, la poca amplitud del pulso producto del volumen sistólico disminuido por la estenosis aórtica de nuestro paciente, ¿no? Su contraparte, la insuficiencia aórtica, es un paciente que generalmente es una etiología degenerativa y que va a presentar muchas veces un soplo doble, ¿no? El soplo de la insuficiencia aórtica durante la diástole y un soplo eyectivo aórtico no por una estrechez de la válvula, sino por un volumen sanguíneo incrementado, ¿no? Porque el ventrículo va a recibir la sangre que normalmente le llega durante la diástole, ¿no? Se llena el ventrículo durante la diástole, más lo que regresa por la insuficiencia aórtica, que también es en diástole, ese ventrículo va a recibir mayor cantidad de sangre, y en el volumen sistólico, en el siguiente ciclo cardíaco, durante la sístole, como va a tener un volumen incrementado, va a producir un soplo eyectivo también. Pero el soplo de la insuficiencia aórtica es un soplo aspirativo, ¿no? El soplo propio de la insuficiencia aórtica es un soplo aspirativo. Que es más intenso durante las primeras fases de la diástole y va reduciendo de intensidad a nivel de diástole tardía, ¿no? Es el soplo de la insuficiencia aórtica. Estos pacientes probablemente es la patología que va a tener mayor cantidad de signos semiológicos, ¿no? Al examen físico vamos a encontrar un crecimiento del ventrículo izquierdo, o sea que va a haber un desplazamiento del ápex hacia el quinto espacio intercostal y hacia la línea axilar anterior o la línea axilar media. Cuando uno toca ese choque de punta va a sentir que golpea el pulpejo de los dedos, eso se llama choque de cúpula de Barr, ¿no? Que es por crecimiento del ventrículo izquierdo. Se va a escuchar el soplo diastólico del foco aórtico, y cuando este soplo de insuficiencia aórtica que se produce en la diástole es un soplo excéntrico, este chorro de la insuficiencia aórtica se va a sentar sobre el velo septal de la mitral. No se olviden que el soplo de insuficiencia aórtica es durante la diástole, y durante la diástole la válvula mitral se está abriendo, ¿no? Entonces este chorro de insuficiencia aórtica se va a sentar sobre el velo septal de la mitral y va a producir un cierre precoz de la válvula mitral. Entonces va a haber una pseudoestenosis de la válvula mitral, que es signo de severidad de la insuficiencia aórtica, ¿no? Los pulsos periféricos van a estar diferenciados, ¿no? Va a haber mayor amplitud de pulsos entre los miembros superiores y los inferiores. Hay muchos signos semiológicos, como el signo de Muset, por ejemplo, que es el movimiento de la cabeza producto de la onda de pulso que va por las carótidas, que van a tener un volumen mayor de lo habitual y van a hacer que se mueva la cabeza en forma rítmica con cada sístole, signo de Muset. Signo de Müller, si nosotros le hacemos abrir la boca al paciente, vamos a observar que la úvula se mueve como el badajo de una campana, producto del latido transmitido de la arteria etmoidal que pasa por el paladar blando, donde se encuentra la úvula, y como esta arteria etmoidal va a tener un flujo incrementado de sangre, va a hacer que en cada sístole se mueva pues la úvula, ¿no? El signo de Quinqué, si uno observa el pulpejo de los dedos y comprime la punta del pulpejo de los dedos, van a observar cómo la coloración del lecho unguial se torna más pálido. Cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica, vamos a ver cómo se prende como un foco en cada sístole, en cada sístole que coincide con cada latido, van a ver que el lecho unguial se prende, se enciende rojo
y vuelve a ser pálido, se enciende rojo y vuelve a ser pálido. Eso se llama signo de Quinqué. El signo de Hill es el que se produce. Normalmente la presión diferencial entre los miembros superiores y los miembros inferiores es a predominio de los miembros inferiores. O sea, la presión arterial es mayor en los miembros inferiores que en los superiores, ¿no? La diferencia es más de 10 milímetros de mercurio normalmente. El signo de Hill indica que la diferencial de presión en los miembros inferiores es más de 50 milímetros de diferencia con la presión en los miembros superiores. Eso se llama signo de Hill. Cuando sobrepasa los 50 milímetros de mercurio, hablamos de una insuficiencia aórtica severa, ¿no? El signo del pistoletazo, ¿no? Es un signo que si uno coloca los dedos, el pulpejo de los dedos en la arteria femoral y la trata de comprimir, va a sentir como durante la sístole le golpea la onda de pulso los dedos del pulpejo de los dedos, ¿no? Como emulando el sonido o el golpeteo que hace el gatillo de una pistola, ¿no? Pues se llama pistoletazo, ¿no? El doble soplo de Durosies, que tiene la misma explicación a nivel de la arteria femoral, pero que se logra conseguir cuando se comprime con la membrana del estetoscopio la arteria femoral, tratando de colapsarla. Va a sentir con el estetoscopio como durante la sístole hay un soplo y durante la diástole también sigue el soplo, ¿no? Que es el doble soplo de Durosies, signo de una insuficiencia aórtica severa, ¿no? El signo de Landolfi, que es la dilatación rítmica que ocurre en la pupila, ¿no? En cada sístole que coincide con cada latido, ¿no? Que es un signo de insuficiencia aórtica severa, ¿no? Si uno examina el pulso, se va a encontrar porque es un tipo de pulso Magnus, es muy amplio, y cuando la insuficiencia aórtica es severa, este pulso Magnus se convierte en un pulso Celler, ¿no? O de Corrigan, que es rápidamente ascendente y rápidamente colapsante, ¿no? Ese es el pulso de Corrigan, en relación directa a una insuficiencia aórtica severa. Cuando la insuficiencia aórtica no es severa, vamos a encontrar solo un pulso Magnus. Las valvulopatías de la válvula tricúspide y de la válvula pulmonar generalmente son congénitas, no tienen un origen reumático ni degenerativo, son generalmente congénitas, ¿no? De ahí su rareza. La estenosis de la válvula pulmonar semiológicamente se parece mucho al soplo de la estenosis aórtica, es romboidal, ¿no? Generalmente está asociado a una estenosis congénita de la válvula pulmonar. Son pacientes que el soplo de la estenosis pulmonar se va a escuchar en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? El foco pulmonar específicamente no tiene irradiación como si uno lo compara con el soplo de estenosis aórtica. La insuficiencia de la válvula pulmonar generalmente es como consecuencia de una cirugía reparativa en una malformación congénita, como puede ser la tetralogía de Fallot, ¿no? Cuando opera una tetralogía de Fallot es muy común encontrar insuficiencia de la válvula pulmonar, ¿no? Que va a hacer que crezca el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ¿no? Y puede hacer que el paciente, cuando crece el ventrículo derecho y entra en disfunción sistólica, comienza a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, como son ascitis, hepatomegalia, pulso hepático positivo y edema de miembros inferiores, ¿no? Cuando el paciente tiene insuficiencia, por ejemplo, de la válvula tricuspidia, generalmente esta insuficiencia es igual que la insuficiencia mitral pansistólica, ¿no? Y para diferenciarla de la insuficiencia mitral, ¿se acuerdan que la insuficiencia mitral había que hacer la maniobra de Valsalva? En la insuficiencia tricuspidia se hace la maniobra de Rivero-Carvalho. ¿En qué consiste la maniobra de Rivero-Carvalho? Hacerle inspirar al paciente y que aguante, y la intensidad del soplo de insuficiencia tricuspida se va a incrementar. Entonces nosotros podemos asegurar que el soplo de insuficiencia que estamos escuchando es de la válvula tricúspide, ¿no? Entonces Rivero-Carvalho para insuficiencia de la válvula tricuspidia y maniobra de Valsalva la insuficiencia de la válvula mitral.
La estenosis pulmonar es más de tipo congénito, como hemos dicho, se parece mucho a la estenosis aórtica. La insuficiencia de la válvula pulmonar, más como secundaria a reparaciones quirúrgicas de malformaciones congénitas, y cuando la insuficiencia de la válvula pulmonar está acompañada o es secundaria a una hipertensión pulmonar, ese soplo de insuficiencia de la válvula pulmonar se denomina soplo de Graham-Still. Es un soplo aspirativo de baja frecuencia generalmente, ¿no? Muy bien, chicos, estos son aspectos generales de las valvulopatías, cómo se pueden escuchar los soplos. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, no tienen preguntas. Entonces vamos a dejar la tarea. A ver. ¿Mañana tienen algún problema de hacer la clase a las 8:30? Doctor, hay un compañero que hace clases desde las 8 hasta las 10 de patología, me parece. No, es de Ahora, 7 a 9, es, doctor. No, de 7 a 9. de 7 a 9. Bueno, está bien, entonces sí puedes alcanzar, porque nosotros vamos, yo quiero hacer clases a las 8:30 con ustedes, van a tener que exponer y puedes entrar tú en el último grupo, pues, ¿no? Bueno, entonces no va a haber ningún problema. Entonces, Stephanie Álvarez, Carla Candia Sí, doctor. y Damaris Chambi. Sí, doctor. Ustedes tres van a hablar sobre patología de la válvula mitral, tanto estenosis como insuficiencia. Aspectos semiológicos, ¿no? Para que sedimentemos esta clase de aspecto general que hemos tenido ahora. 15 minutos igual, ¿ok? Carlos Crispín, Sí, doctor. María del Cielo Huacasi, Sí, doctor. Cris Llerena, Sí, doctor. y Adriana Mamani. Sí, doctor. Ustedes van a hablar de patología de la válvula aórtica, tanto estenosis como insuficiencia. 15 minutos igual, ¿ya? Juana Manrique, Sí, doctor. Carla Murillo, Sí, doctor. Adrián Obando, ¿no vino Adrián? Sí, doctor, ¿no me escuchó? No. Gianfranco Rondón. Sí, doctor. Ok, ustedes cuatro van a hablar sobre patología de la válvula tricuspidia, 15 minutos. Aspectos semiológicos. Jimena Vilca, Sí, doctor. Geraldine Villanueva, Sí, doctor. Verónica Zaira Sí, doctor. y Manuel Ceballos. Presente, doctor. Ustedes van a hablar sobre aspectos semiológicos de la válvula pulmonar, insuficiencia como estenosis. 15 minutos. ¿Está claro? Sí, doctor, sí está claro. Muy bien, entonces mañana nos vemos a las 8:30, chicos. ¿Ok? Sí, doctor. Hasta mañana. Cuídese. Mañana nos vemos.